Antes de comenzar el sermón, quiero aclarar algo que pasó esta semana. La semana pasada yo me subí a dar anuncios y dije, ¿y si sí? Y obviamente no sucedió. Creo que eso fue Dios diciéndome, ¿para qué traes el fútbol a la iglesia? No se crean. No sucedió, pero vamos, hermanos, a hablar un poco acerca de la serie que vamos a estar hablando esta mañana. Y seguimos en nuestra serie titulada Un panorama, una vista panorámica de las epístolas. Estamos viendo las cartas de Pablo, estamos viendo las cartas del Nuevo Testamento. Si no estoy equivocado, creo que la semana que viene va a ser Primera de Pedro y el pastor Eri es el que va a predicar la semana que viene esa epístola. Pero el punto de la serie, ¿cuál es el punto de la serie? Bueno, el punto de la serie es poder equipar mejor a la iglesia al momento en que ustedes vayan a sentarse a leer la Biblia. Adrián había comentado en nuestro primer domingo juntos, cuando estudiamos Primera de Corintios, que las epístolas normalmente están compuestas de cuatro cosas, ¿verdad? La primera es el saludo inicial, y luego se habla del agradecimiento y oración, y luego después vemos el cuerpo de la carta, y luego finalmente tenemos el saludo final y la bendición final. Y esta mañana se me da a mí el privilegio, o bueno, escogí yo el privilegio, de poder predicar el libro de Filemón. Es el libro más corto de las epístolas de Pablo y esa es una de las grandes bendiciones de no ser pastor y todavía ser un principiante, que no tengo que escoger un libro grande como Adrián, sino puedo escoger uno más chico, más corto. Y si quieren hacerme el favor de ir en sus Biblias a la epístola de Filemón, está después de Tito y antes de Hebreos. Es una sola página, es un solo capítulo, simplemente 25 versículos. Entonces, si están en Hebreos, le pueden dar para atrás. Si están en Tito, le pueden dar para enfrente. Y si le dan para enfrente, dice, Irving, no encontré Filemón, llegué a Hebreos, dale un poquito para atrás. Es una carta muy corta. Pero la carta de Filemón fue escrita por el apóstol Pablo, mientras él estaba en la cárcel en Roma, y fue escrita alrededor del año 60 DC. Esta carta Pablo la escribió a un hombre llamado Filemón, quien pertenecía a la iglesia de los Colosenses. De hecho, bíblicamente, históricamente se cree que cuando se escribió la carta a los Colosenses, al mismo tiempo Pablo escribió la carta de Filemón. Y hay 7 razones por las que debemos de creer que esto es correcto. La primera es esta. En el saludo inicial de ambas cartas mencionan a Pablo y a Timoteo. Segunda, Epafras es mencionado en ambas cartas. Tercera, hay una similitud en el amor de Filemón y de la iglesia en Colosás. Cuarta, en ambas cartas Pablo menciona que está en la cárcel. En la quinta es que en ambas cartas se mencionan a Onésimo, quien es uno de los personajes principales de la carta de Filemón. La sexta es que en ambas cartas Pablo envía saludos a Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas y Demas. Y por último, en ambas cartas Pablo menciona a Arquipo, quien se cree que era el hijo de Filemón. Entonces, se cree que cuando Pablo envía a uno de sus colaboradores a que llevara la carta a los colosenses, consigo mismo tenía también la carta de Filemón. Y junto con él había otra persona quien estaba caminando y que se llamaba Onésimo. Entonces, el propósito de la epístola de Filemón es para que Filemón recibiera a este hombre llamado Onésimo, quien en un poco más adelante vamos a hablar un poco más de él, que lo recibiera como un hermano en la fe. Onésimo era un esclavo de Filemón y había perjudicado a Filemón, pero ahora Pablo lo está enviando junto con esta carta para rogar a Filemón para que recibiera a Onésimo como un hermano en la fe. Y esto es lo que cuando nosotros leemos la carta a Filemón, este es el punto principal de aplicación para nuestros corazones. Ver y entender
que no hay ninguna ofensa que alguien te hizo antes de Cristo o mientras que ellos están en Cristo que tú no puedas perdonar. Que somos llamados a aquellos que nos han lastimado, especialmente aquellos que tú decías, ellos no estaban en Cristo y me hicieron eso y ahora se vienen a la iglesia, que hipócritas, que no te coma la lengua el gato. Porque al igual que ellos eran pecadores, también ustedes son pecadores, al igual que yo soy pecador. Entonces, esta es la aplicación principal del libro de Filemón. Ahora, a continuación les quiero mostrar el bosquejo de la carta de Filemón, simplemente 25 versículos. Si ustedes le quieren tomar una foto a este bosquejo y estudiarlo, ustedes lo pueden hacer, pero básicamente el bosquejo empieza con el saludo inicial, versículos 1 al 3, y luego nos vamos al agradecimiento y oración, que es donde vamos a ver el amor de Filemón, versículos 4 al 7, y luego vamos al cuerpo de la carta, donde Pablo ruega por Onésimo, versículos 8 al 22, y luego vamos a los saludos finales y bendición, versículos 23 al 25. Y así es como nosotros, cuando estamos estudiando el libro de Filemón o las epístolas de Pablo, así es como nosotros, cuando ustedes lo estén leyendo, lo pueden ver. Primero Pablo siempre empieza con su saludo principal y su oración. Y luego Pablo va al agradecimiento y a la oración. El agradecimiento y la oración básicamente es como si Pablo hubiera dicho, estoy agradecido con Dios porque hace unas semanas el audio en la iglesia Somos Grace no funcionaba y aún así ustedes adoraron a Dios con todo su corazón y oro que ese mismo corazón y sentir sigan ustedes. Eso es como normalmente Pablo lo lleva. Y luego el cuerpo de la carta es esa parte donde es la parte más extensa de una epístola, y aquí es donde nosotros vemos el propósito del que Pablo está escribiendo, es donde va a pasar mucho más tiempo. Y por último tenemos los saludos finales y bendición, en donde Pablo toma tiempo para mandar saludos de ciertos colaboradores hacia esa iglesia y les da su última bendición a esa iglesia. Así que observemos la primera parte, que es el saludo inicial. Y vamos a estar en los versículos 1 al 3, o si me hacen el favor de leer los versículos 1 al 3. Dice Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como habíamos mencionado al principio, cuando estamos nosotros leyendo ese saludo inicial o ese primer saludo que Pablo da en sus cartas, ahí vamos a ver tres cosas muy importantes. ¿Quién es el que escribió la carta? ¿Quiénes son los destinarios? Y también vamos a ver la bendición de Pablo. ¿Quién escribió la carta? Bueno, sabemos que Pablo escribió la carta porque la carta comienza Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y los destinarios principalmente era Filemón, porque decía a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y luego no solamente la carta era para que el Filemón la leyera, pero también era para que otras personas la leyeran. Era Apia, quien se cree que era la esposa de Filemón, Arquipo, quien unos mencionan que pudo ser el hijo de Filemón, y luego también la iglesia, quien se encuentra en la casa de Filemón. Es como si Pablo escribiera una carta personal a Filemón para que Filemón la leyera, y después de que Filemón la leyera, se la pasara a su esposa para que su esposa la leyera, y luego su esposa a su hijo para que su hijo la leyera, y luego a toda la iglesia para que toda la iglesia la leyera. Y la razón es por dos cosas muy importantes. Una, la enseñanza que Pablo va a dar en Filemón es para que toda la iglesia escuche, entienda y lo practique en su vida. Y segundo, es también un sentido en el que la iglesia va a rendir cuentas a Filemón,
para cuando esté Onésimo y esté leyendo la carta y la iglesia va a decir, ok, aquí Pablo te está mandando a hacer algo, vamos a ver si lo vas a hacer. Pero también hay algo más importante o algo importante que notar en esta epístola. Y cuando leemos esos primeros 3 versículos, hermanos, vemos la amistad que Pablo tenía a Filemón. Vemos el amor y la amistad que había entre Filemón y Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo llama mi amado hermano y colaborador. Pablo no le está escribiendo a cualquier persona. No, esta no es como en 1 Corintios, donde había un hombre que estaba acostándose con su madrastra. Esto no es eso. Y Pablo le escribe a ese hombre y dice, de acuerdo a ese hombre, dile que ya no haga eso y expúsenlo, ¿verdad? Porque es un pecador. No, aquí Pablo le está escribiendo a alguien quien él conoce personalmente. Y esto es muy importante. Porque Pablo no empieza su carta como en Romanos, como en 1 Corintios, como en 2 Corintios. Pablo no dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pablo no está estableciendo su autoridad en esta carta. Pablo está diciendo, Pablo, prisionero de Jesús. Y esto es importante porque en esta carta nosotros podemos ver ese amor de Pablo a Filemón, ese amor de Filemón a Pablo, pero también podemos ver la humildad en que Pablo está viniendo a Filemón. Pablo tiene toda la autoridad. Él es un apóstol. Él fue hecho apóstol por Cristo Jesús y él tiene toda la autoridad de demandarle a Filemón a hacer lo que él quiere que haga. Pero Pablo no está haciendo eso aquí. Pablo no va a hacer eso con su amigo. Aquí hay una gran lección de Pablo para nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos corregir a nuestros hermanos en la fe con autoridad. ¿Verdad? Decimos como, tú estás mal porque yo tengo más tiempo en la fe. O yo tengo más tiempo en la iglesia. O yo soy un líder de grupo de comunidad, o yo soy un líder de un ministerio. Entonces estás mal y deberías de hacer eso. A veces cuando vemos a un hermano en la fe, que él hace algo en donde está equivocado, ¿qué reacción tomamos? A veces nos enojamos, nos llenamos de ira, decimos qué hipócrita, ¿cómo es que está viviendo eso si él dice creer la Biblia? Hermanos, Pablo no tomó ninguna de esas cosas. Él vio a su hermano querido, su hermano en la fe, su colaborador, y se quitó el manto de apóstol para llegar con un manto donde dice, soy prisionero de Jesús. Y entonces te quiero hacer esta pregunta a ti. ¿Muestras tú este mismo amor al momento de confrontar a tus hermanos en la fe? ¿Muestras tú este mismo amor al momento de confrontar tus hermanos de la fe? Deberías. La palabra de Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice que podemos tener toda doctrina correcta que queramos tener. Podemos tener todos los misterios de Dios, pero si no tenemos amor, no somos nada, no vale nada. O sea, puede ser que tú cuando corriges a alguien estás correcto, pero si no lo estás haciendo con amor, como Pablo lo está haciendo en ese momento, entonces no vale nada tu corrección. Vayamos ahora a la segunda parte de la epístola, que es el agradecimiento y la oración. El agradecimiento y la oración, y aquí vamos a ver el amor de Filemón, que son los versículos 4 al 7. Agradecimiento y oración, el amor de Filemón, versículos 4 al 7, y dice, doy gracias a mi Dios, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo.
Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Normalmente, esa es la estructura de las cartas de Pablo. Saludo inicial y luego se va a un agradecimiento y una oración. Y aquí Pablo menciona que su agradecimiento a Dios es por el amor de Filemón hacia Jesús y hacia todos los santos. Y si hay algo que caracteriza mucho a Filemón, es el gran amor que él tiene por la iglesia. Y lo podemos ver bíblicamente de dos maneras. La primera es esta. Pablo lo llama un colaborador. Es decir, este es un hombre quien está tan enamorado de Cristo, quien está tan enamorado y tienes un peso en su corazón para predicar el evangelio y traer a otras personas a los pies de Cristo. Ese es un hombre que muestra amor. Y segundo, Filemón, siendo un hombre rico, él abrió las puertas de su casa para que la congregación se reuniera ahí. No estamos hablando de un hombre que a lo mejor pudo haber actuado de una manera de enojo al momento de ver a Onésimo. No estamos hablando de un hombre hipócrita. Estamos hablando de un verdadero, genuino hombre de Dios, temeroso de Dios, quien ama a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con este agradecimiento, Pablo también ora por Filemón. En el versículo 6 dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Esa última parte es importante. La palabra griega para comunión es koinonía. A lo mejor la han escuchado. Esta significa participación o comunión. Normalmente decimos que la koinonía es el juntarse de los hermanos de la fe. Pero la palabra va un poco más íntimo que eso. La palabra es como si literalmente estuviera diciendo que los hermanos de la fe están viviendo día tras día tras día juntos en comunidad, en comunión. Y Pablo pide a Dios que la comunión de la fe de Filemón con los santos sea una participación eficaz a través del conocimiento de todo lo bueno que hay mediante Cristo. Es decir, la eficacia del amor y de las buenas obras de Filemón y de que Filemón va a vivir los unos con los otros con la iglesia y que Filemón va a arrepentirse de sus pecados con la iglesia y que Filemón va a confrontar a los pecados de la iglesia y que Filemón va a servir a los hermanos de la iglesia, no viene a través de la motivación de quién te caiga mejor. No viene a través de la motivación de quién crees tú que tenga el estado social al igual que tú. La motivación es todo lo bueno que hay en nosotros mediante Cristo. Es decir, es mirar al madero y mirar a aquel que rompió su cuerpo, quien su cuerpo fue quebrantado, para que él pudiera recibir un cuerpo nuevo de personas redimidas. Ese es el objeto en donde nosotros podemos mirar para que no fallemos en la koinonía con los hermanos en la fe, en la participación con nuestros hermanos en la fe. ¿Quieres amar como Pablo? ¿Quieres amar como Filemón? ¿Servir como Filemón? ¿Servir como Pablo? Mira a Cristo. La tercera parte de la carta es lo que llamamos el cuerpo de la carta. Aquí es donde vamos a ver a Pablo, donde ruega por Onésimo. Y esa es la parte más extensa de la carta, es versículos 8 al 22. Pero vamos a leer primeramente versículos 8 al 12. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Es decir, yo tengo la libertad, es lo que dice Pablo,
de decirte que hagas todo lo que tú tengas que hacer. Pero yo no vengo a ti como apóstol, yo vengo a ti como soy un anciano. Y aquí no se usa la palabra griega para anciano de una iglesia, un obispo, no, aquí la palabra es un viejito. Soy un viejo ya. Dice, como soy un anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Este es el cuerpo de la carta. Y aquí es donde Pablo nos da ya la razón de por qué está escribiendo. No, y no pierdan esto de vista. Pablo en cierta manera se puede decir así, nos ha vendido a un Filemón lleno de amor. Pablo empieza en su saludo inicial diciéndonos, mi querido hermano y colaborador, la iglesia se reúne en tu casa. Y luego en el agradecimiento y en la oración, la segunda parte de la epístola, Pablo nos está diciendo ahora que este hombre tiene un gran amor por Cristo y por los santos. Y es por eso que el versículo 8 comienza, por lo cual, por esta razón, por el amor que tú tienes a los santos, del que yo ya te hablé hace ratito, por esta razón, por este gran amor, ahora te ruego por mi hijo Onésimo, quien yo he engendrado en mis prisiones. Y ahora creo que es bueno introducir quién es Onésimo. Onésimo, de acuerdo con el contexto histórico, era un esclavo de Filemón. Y no solamente contexto histórico, pero también contexto bíblico. También podemos ver en el libro de Filemón de que Onésimo era esclavo de Filemón. Y el gran consenso de los comentaristas bíblicos creen que Onésimo, antes de que viniera la fe de Cristo, él se había escapado de Filemón. Y no solamente eso, pero la había perjudicado, es decir, pudo haber sido que la había robado. No sabemos si le robó dinero, le robó algo, no sabemos, pero lo que sí podemos deducir es que cuando tú eres el esclavo de alguien en esos tiempos y te escapas, le estás robando del servicio de que tú te habías comprometido que ibas a hacer. Onésimo se había escapado de Filemón. Y no solamente eso, pero de acuerdo, por ejemplo, al pastor John MacArthur, él dice que en estos tiempos, en estos tiempos en Roma o en el Imperio Romano en sí, no había leyes que protegieran a un esclavo que se escapaba de su amo. De hecho, el amo, si lo encontraba, le podía hacer todo lo que el amo quisiera hasta matarlo. Hay una historia, no de la Biblia, esta es una historia histórica, que había una señora rica que tenía esclavas en Roma y ella simplemente por su placer, para divertirse, mandó a que crucificaran a uno de sus esclavos. Esta es una de las razones también por la que Pablo está escribiendo esta carta. Imagínense que ustedes tienen a una persona y tuvieron un problema con esa persona y de repente llega a tu puerta. Aquí Pablo dijo, no solamente te lo voy a enviar, te voy a enviar una carta con instrucciones de qué es lo que debes de hacer con este hombre. Y Pablo llama a Filemón y ruega por Filemón para que lo perdone. Versículos 13 al 16. Dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino
por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo envía a Onésimo hacia Filemón. Y el deseo de Pablo era mantener a Onésimo, pero él no quiso hacer nada sin su consentimiento. Onésimo es interesante, ahora se nos es representado como un colaborador de Pablo. Aquel hombre que había perjudicado a Filemón, ahora tiene básicamente el mismo título que Pablo le da a Filemón. A Filemón lo llama mi amado hermano y colaborador. Y del hecho de que Pablo nos está diciendo que Onésimo le es útil en sus prisiones y que él se lo hubiera querido quedar, nos muestra que Onésimo para Pablo también era su amado hermano y colaborador. Hermanos, en Cristo Jesús no hay diferencia. En Cristo Jesús todos somos hermanos, amados y colaboradores de los unos a los otros. Pero me hirió, pero me hizo eso antes de que viniera Cristo. ¿Quién se cree esta persona de ahora venir a la iglesia que yo vengo? ¿O quién se cree esta persona de ahora decir que él va a adorar al mismo Dios que yo adoro? Pero tú también llegaste de la misma manera, pecador, arrepentido, y hubo sangre para redimirte. Hermanos, algo muy interesante es como Pablo lo pone en el versículo 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir. Ya no como esclavo, pero como un hermano amado en Cristo. Pablo mira el gran esquema del Dios soberano, la providencia de Dios, y él dice, este pudo ser la razón por la que Onésimo se apartó de ti. Porque qué interesante, porque al momento en donde se corre Onésimo, su primer pensamiento es, yo me voy donde no me vayan a encontrar, que es en Roma, que está lejísimo de la ciudad de Colosá. Y qué interesante que encuentra un hombre en prisión llamado Pablo, que resulta ser apóstol, quien predica el evangelio. Y ahora Onésimo es hermano en la fe. Pablo le ruega, no le demanda, le ruega a Filemón, que es muy distinto. Recíbelo no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. En Cristo todos somos libres. Veamos versículos 17 al 22. Dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Aquí finalizamos con el cuerpo de la carta, de la epístola, y vemos cómo Pablo se responsabiliza por Onésimo. Es interesante, y noten esto, Pablo dice, si él te ha perjudicado en algo, cárgalo a mi cuenta, y si tú me amas a mí, acéptalo como me aceptarías a mí. Si él te hizo algo, cárgalo a mi cuenta, y como me aceptas a mí, acéptalo ahora a él. ¿Que no eso parece un poco conocido, una historia que nosotros conocemos muy íntimamente en nuestros corazones?
¿Qué no es eso lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros? Pablo se responsabiliza, pero también en el versículo 19, Pablo le dice a Onésimo, cárgalo a mi cuenta, yo lo pago por no decirte que tú también te me debes a mí. Esto trae a la memoria esa parábola de Jesucristo, cuando Él nos dice que había un rey y que había uno de sus siervos le debía dinero y que él llorando, implorando, decía, por favor, perdóname esta deuda. Y el rey se la perdonó. Pero luego el siervo del siervo le debía una deuda aún mucho más pequeña y ese siervo le dijo, yo no te lo perdono. Hermanos, cuando entendemos nuestro pecado, cuando entendemos lo que nosotros hemos hecho contra Dios, no hay ninguna deuda que tú no puedas perdonar. No hay ningún pecado que te puedan hacer que tú no puedas perdonar. El pecado cometido contra ti es un pecado humano. El pecado que tú has cometido contra Dios es un pecado cósmico. Es el pecado que necesita el perdón a través del hombre Dios, quien vino a este mundo, se sometió a este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados. Se necesitaba a un hombre perfecto y se necesitaba que ese hombre también fuera Dios. Así es como nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús. Entonces, si tú piensas que tienes el derecho de no perdonar a las personas por lo que te hizo antes de Cristo, estás equivocado. Y ahora también de la misma manera, no quiero que ustedes lo que vayan a hacer es, ven, ves lo que dice, tienes que perdonarme y que no sé qué. No. Todo en amor como Pablo lo hizo. Pero si tú eres una persona que batalla con el perdón, con cierta persona, nunca se va a comparar lo que esa persona te hizo a ti contra lo que tú has hecho contra Dios. Somos llamados a recibir y a perdonar a todos aquellos en la fe en Cristo. Incluso si me hirieron antes de que ellos vinieran a la fe, o incluso si me hieren ahorita que están en la fe, soy llamado a perdonar y a recibir. Así como Filemón, Pablo le está rogando a Filemón por Onésimo. Hay una carta que me encanta. Se encontró escrita hace muchos años por un hombre llamado Ignacio de Antioquía. A mí me encanta la historia, no solamente la historia de la iglesia, cualquier tipo de historia. Me encanta sobre el imperio romano, el imperio griego. Me encanta leer Daniel porque ahí sale Alejandro el Magno y me encanta todo eso. Pero bueno, el punto es que se encontró una carta escrita por Ignacio. Ignacio se cree que era junto con Policarpio, uno de los discípulos de Juan, del apóstol Juan. Entonces se cree que Policarpio e Ignacio estaban en el tiempo de los apóstoles. Ignacio escribió una carta hacia la iglesia en Éfeso. Y esta es una carta, es una enseñanza, no es la Biblia. Quiero aclarar eso. Pero escuchen lo que él dice, lo que él dice. He recibido, por lo tanto, a toda su multitud en el nombre de Dios a través de Onésimo, un hombre de amor inefable, y su obispo en la carne, a quien les ruego por Jesucristo que amen y que todos ustedes busquen ser como él. Y bendito sea aquel que les ha concedido a ustedes siendo dignos de obtener tan excelente obispo. Ahora, aquí es donde rompemos la realidad, ¿verdad? De la imaginación loca que podemos llegar a tener de esto. Es que la realidad no sabemos si este Onésimo, el obispo de Éfeso, es el mismo Onésimo de la carta de Filemón. No sabemos. Puede ser que sí, sabemos que fue durante el mismo tiempo. Sabemos que muchas veces los de Colosás hacían viajes a Éfeso. Pudo haber sido el mismo, pero la realidad es que también puede ser que no sea.
Pero a mí se me hace muy interesante, y esto es al menos para mí, no es revelación de Dios, no es palabra de Dios, es simplemente Irving en su fanatismo de la historia, queriendo pensar algo. Pero a mí se me hace muy interesante, y no solamente a mí, pero también a muchos historiadores, que este obispo de Éfeso es reconocido por el gran amor que demuestra. Y si sí es, no sabemos, puede ser que no, quiero aclarar eso. Pero si sí es el mismo obispo, puede ser que ese gran amor él lo muestra primeramente por el gran amor que el Padre le mostró en Cristo Jesús recibiendo a un pobre pecador. Y luego por el gran amor que aquel apóstol en prisión le mostró al recibirlo y discipularlo y ponerlo como su colaborador. Y finalmente ese amor lo demuestra por aquel hombre quien antes era su amo y ahora lo recibió como su hermano en la fe. A mí me gustaría pensar que sí, porque qué historia, qué increíble, qué loco. La verdad es sorprendente, pero la verdad es que no sabemos si sí es. Vamos a darnos cuenta cuando estemos en el cielo. Podemos preguntar a Onésimo, oye, ¿eres el mismo Onésimo del que Ignacio habla? Pero qué historia. Muchas veces nosotros no queremos perdonar a las personas porque para nosotros el pecado que ellos nos cometieron antes es mucho mayor que lo que ellos son ahora en Cristo, pero debería ser lo opuesto. Lo que ahora ellos son en Cristo es mucho mayor que lo que ellos antes eran en la carne. Hermanos, Dios es soberano sobre todas nuestras vidas. Y Dios puede convertir, ese es su mayor milagro, convertir a un hombre pecador en un hombre piadoso. Esa es tu historia, esa es mi historia. Yo no nací predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Yo nací pecando contra Dios, al igual que ustedes. Si esa persona dice, yo he creído en Cristo y me arrepiento de mi pecado y por lo que te hice, tu deber es perdonarlo. Te lo digo de amor, te ruego que lo perdones, por no decirte que tú también le debes a Dios. Vamos a la última parte, que es el saludo y la bendición final. Versículos 23 al 25. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Filemón, tú eres mi colaborador, Onésimo es mi colaborador, ellos también son mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y así siempre finaliza las cartas de Pablo. Pablo siempre termina sus cartas de esta manera. Él manda sus saludos. Él manda sus saludos de aquellos quienes también son colaboradores en el ministerio de la predicación del Evangelio y da su última bendición. Que no se nos escape esto, ese gran amor que el apóstol le mostró a Filemón. Yo recuerdo cuando recién me habían contratado, yo estaba enseñando una clase que se llama Fundamentos, y recuerdo que había dicho algo en donde estuve equivocado. Sí, claramente estuve equivocado, lo reconozco. Y Adrián me confrontó en eso. Bueno, la palabra confrontar se escucha feo, pero básicamente él quiso hablar conmigo de lo que yo había dicho. Y Adrián el pastor Adrián, él tenía todo el derecho de decirme, Irving, yo soy el pastor de la iglesia, esa no es lo que nosotros creemos, no es una actitud correcta de tomar, no es una posición correcta. O también pudo haber dicho,
Irving, como iglesia, los pastores, te decimos que no digas eso otra vez porque está mal. Pero Adrián no dijo nada de eso. Yo queriendo debatir con Adrián y ganarle, y ganarle el debate, debatir, yo pensé que estaba debatiendo. Adrián me dice: Irving, no estoy buscando debatir contigo. Simplemente quiero proteger tu corazón. Hay algo muy increíble cuando una persona toma una posición, una postura de humildad. Porque si tú quieres pelear el fuego con el fuego, simplemente va a haber más fuego. Y le agradezco mucho a Dios, porque en mis tiempos en donde yo creía que conocía todo, en donde yo quería debatir a todos, Dios siempre me puso a alguien con ese amor de Pablo. Anciano prisionero de Cristo. Y ahora, ya me pasé un poco, pero no puede ser un vistazo o un panorama de un libro de la Biblia si nosotros no vemos a Cristo en el libro de Filemón. El viejo dicho dice que todas las calles te llevan a Roma. De la misma manera, todos los libros de la Biblia te llevan a Cristo. Pablo dice: si Él te ha perjudicado en algo, cárgalo a mi cuenta y recíbelo como me recibirías a mí. De la misma manera, hermanos, vemos nosotros a Cristo haciendo eso por nosotros. Es como si Cristo en la cruz del Calvario estuviera escribiendo una carta al Padre, con su cuerpo quebrado y su sangre derramada, diciendo: lo que ellos te hicieron, cárgalo a mi cuenta, y así como me amas, recíbelo como tus hijos. Ahí está Cristo en el libro de Filemón, en esa actitud de Pablo. Y no me extrañaría si Pablo en su mente tenía esa misma doctrina en su mente. Cristo murió por mí, Cristo me recibió. Filemón, por favor, te ruego por mi hijo Onésimo. Lo que él te hizo, cárgalo a mi cuenta y recíbelo como tú me recibirías a mí. Y este es el punto del sermón, y terminamos con esto. Ya que mi relación con Jesús es mayor que las faltas que me han cometido, aceptaré y amaré a todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, incluso si me hicieron daño en el pasado. Ya que mi relación con Jesús es mayor que las faltas que me han cometido, aceptaré y amaré a todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, incluso si me hicieron daño en el pasado. Perdonemos, hermanos, a todos nuestros hermanos de la fe cuando te hieran, y perdonemos a aquellos quienes te dañaron en el pasado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias por habernos perdonado de nuestros pecados. Mi Dios, yo sé que no hay mayor pecador en este cuarto que yo. Te agradezco que me has perdonado en Cristo Jesús, y te agradezco que has perdonado a mis hermanos en la fe en Cristo Jesús. Padre, te pido que la comunión de nuestra fe, que la coinonía de nuestra fe, nuestra participación con los santos sea eficaz mediante todo lo bueno que hay en Cristo Jesús para nosotros. Padre, que cuando haya disputas en la iglesia, que cuando haya problemas, nos podamos acordar de Cristo para poder perdonarnos y amarnos y confesar nuestros pecados, Padre. Te pido, Padre, que no seamos conocidos como una iglesia quienes miran por sus propios intereses, sino que seamos conocidos como esa iglesia por la que Jesús oró en Juan capítulo 17, diciendo que nuestro amor mostrará quién eres tú a todo el mundo, Padre. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.